Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sd, un sitio amigable, gratis y fácil de usar en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AI con Marisol Durán. Muy buenos días, qué gusto poder saludarles en este nuevo día, que podamos iniciar esta jornada inyectándoles mucha energía con temas de interés. ¿Y por qué son temas de interés? Porque cada uno de ellos, cada proyecto que realiza el gobierno de la República o la oposición que pueda existir a ellos, pues le compete también de interés a usted, salvadoreño, que paga impuestos. Es un gusto para esta servidora Marisol Dorat darle una cordial bienvenida a Romeo Rodríguez, es ministro de Obras Públicas, a quien le doy una cordial bienvenida. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, Marisol. Es un placer compartir contigo esta mañana en esta entrevista. Mandarle un cordial saludo también al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación y de las redes sociales. Ministro, estamos encantados con Surf City. Los salvadoreños no paran de hablar. Es impresionante poder recorrer esas carreteras que sin duda nos colman de orgullo. Ese sentido de pertenencia, de ser salvadoreños, y es ese camino que nos lleva a nuestras playas maravillosas. Sí, la verdad que este es un proyecto que el presidente lo pensó incluso antes de que iniciara la campaña política. Él sabía que nuestro país tenía diferentes ventajas frente a otros países en el mundo, y una de ellas son las olas. Hemos visto países como México, que lo conocen por sus playas, Perú, que lo conocen por sus ruinas, y otros países por diferentes distintivos. Pero El Salvador, muchas personas lo conocían por cosas incluso hasta negativas, como la delincuencia y otro tipo de cosas. Pues él tomó a bien hacer un proyecto integral que de alguna manera generara un impacto en el turismo y la economía de nuestro país, y fue justamente aprovechar el potencial que tenemos en las olas. Tenemos las mejores olas del mundo. De hecho, en un par de meses se va a desarrollar hasta un mundial de surf en nuestro país para todo este tema. Entonces, pero bueno, hay una serie de proyectos que algunos están en diseño, otros están en ejecución y otros que ya se finalizaron, como por ejemplo la carretera Camino a Surf City, que se puede lograr visualizar en la pantalla. La verdad que es una carretera sumamente importante para poder generar ese turismo y esa movilidad que se necesitaba para poder llegar a las playas de la Libertad. Antes la población tenía que esperar 2 horas, incluso 3 horas para poder llegar a cada uno de los lugares que quería visitar, pero ahora los tiempos son mucho menores a los que se tenían antes. Y no solo eso, viene a dinamizar la economía, definitivamente. Sí, viene a dinamizar la economía. Según los datos del Ministerio de Turismo, porque se hizo una encuesta recientemente, solo el hecho de poder habilitar esta carretera ha incrementado los ingresos del sector turismo en promedio en un 72%, y ellos lo dividen en diferentes ramas: alojamiento, restaurantes, entre otro tipo de cosas. Solo restaurantes, por ejemplo, se ha incrementado en un 82% los ingresos de todas las personas, de los empresarios que están en los restaurantes. Y incluso hablando con algunos de los empresarios que están en las diferentes playas de la Libertad, en el Tunco, en el Majagual y otros sectores, nos comentan que parece que ellos sienten que cada fin de semana es como Semana Santa. Hacen ese símil porque es una gran cantidad de personas que están yendo a las playas de la Libertad para poder generar de alguna manera turismo. De hecho, incluso hay, principalmente los domingos,
muchas personas que están a diferentes lugares de la carretera tomándose fotografías, porque incluso la carretera se ha vuelto un poco turística, principalmente en 2 sectores, en el puente y en una curva donde tenemos una amplia vista hacia el mar. Entonces se detienen diferentes carros en los hombros y en diferentes lugares y se empiezan a tomar fotografías. Ministro, de Surf City tenemos 2 fotografías. La primera es que sin duda nos llena de orgullo y pues las felicitaciones para cada empleado del MOP que se ha esforzado para poder concretar este proyecto. Y la fotografía es que a pesar de un año de pandemia, ustedes sacaron adelante ese proyecto. Y la otra fotografía, la lamentable y que es prohibido olvidar, es una carretera que estuvo abandonada, un proyecto que nunca se realizó, que se contó con los fondos, que tiene muchos casos de corrupción tras ella. 2 fotografías que están ahí. De acuerdo, y es que cuando llegamos al gobierno, este proyecto era insignia de la corrupción del FMLN. A mí me extrañaba que lo primero que decían ellos del Bypass de la Libertad es que ellos lo habían hecho, que ellos lo habían construido, etcétera, etcétera. Pero si cuando nosotros llegamos no había nada, no había ni empresa, no había personal, no había maquinaria, no había nada, estaba totalmente abandonada. Lo que sí encontramos fue un río, me imagino que quizás ellos, lo que sí dejaron fue el río, ¿verdad? Lo que hacía falta, por ejemplo, era construir el puente. Entonces, de hecho, al proyecto le hacían falta $5 millones. $5 millones que ellos le entregaron a una empresa prácticamente fantasma porque al final no trabajó, no hizo los trabajos necesarios ni al final pudo concluir el proyecto. Nosotros tuvimos que caducar el contrato porque no se había cumplido con todo lo solicitado, a pesar que se le habían enviado cerca de 11 informes al exministro de Obras Públicas que estaba en ese momento, y él hizo caso omiso a todas las peticiones de sus mismos técnicos. De hecho, prueba de que incluso los mismos técnicos tenían razón a las peticiones que le hacían era que ya hay ingenieros con títulos falsos capturados, 2 ingenieros con títulos falsos que fueron capturados, y que esta fue la forma en la cual procedieron para poderle adjudicar un contrato a una empresa que no cumplía técnicamente, que no tenía los requisitos ni tan siquiera financieros para poder ejecutar este tipo de obra. De hecho, nunca había ejecutado una obra como esta, y lo otro es que se le adjudicó por un monto de $17 millones, es decir, incluso mucho más caro a lo que nosotros al final terminamos adjudicando, porque nosotros lo adjudicamos el proyecto por cerca de $12 millones. Y el gobierno del FMLN, como se quería robar el dinero, lo adjudicó mucho más caro, porque lo único que querían hacer eso, pues robar los recursos del pueblo. Pero al final caducamos el contrato, licitamos la obra, la diseñamos, la construimos y ahora toda la población puede disfrutar de este gran proyecto. De hecho, ahí, fuimos a la Fiscalía General de la República, presentamos cerca de 10 cajas, ahí se pueden visualizar un poco en las imágenes cómo es que encontramos el proyecto. Si es que ahí está. No había nada, y de hecho eso fue al principio del gobierno. Ahí había que prácticamente hacer la carretera desde cero. Entonces, me imagino yo que cuando a veces dicen que el proyecto ellos lo hicieron, se refieren o se quieren adjudicar algo, me imagino que se refieren a la corrupción, ¿verdad? Y está la otra foto, la del presidente de la República cuando supervisó esta obra y que le daba este regalo a los salvadoreños, y él decía pues sobre este desarrollo que se le negó a los salvadoreños y que ya era tiempo que llegara un presidente que está trabajando no solo en salud, sino que también en devolver estas carreteras, en hacer estas carreteras, en apegarse a la realidad de los salvadoreños. Sí, y lo importante es que una obra que era insignia de la corrupción y de la negligencia del pasado se convirtió en una obra de oportunidades de desarrollo para el pueblo salvadoreño. Y es que ahí es donde se ve que cuando alguien de verdad quiere hacer las cosas, sucede esto, suceden obras tan importantes que pueden generar desarrollo para nuestro país. Y ahí podemos ver la carretera Camino a Surf City, que ahora
Es una carretera importante. De hecho, vino el ministro de Obras Públicas de Guatemala a nuestro país solo para poder ver esta obra que ha generado un gran impacto incluso a nivel regional por la magnitud de ingeniería que requiere. Por ejemplo, ahí se construyó el puente más largo, más alto, más curvo, más complejo que tiene nuestro país actualmente. Tiene 45 metros de altura y 380 metros de longitud, incluyendo sus accesos. Pero, es decir, la obra que se ha hecho, además de contar incluso con tecnología de primer mundo, es importantísima para nosotros porque marca un antes y un después en temas de ingeniería y además que va a ser el camino para el gran proyecto que se va a ejecutar, que va a ser Sur City, que al final ahorita en este momento está en construcción, una parte, como mencioné, en diseño, otra parte ya se está construyendo y así es como vamos trabajando con este gran proyecto que va a tener un gran impacto en nuestro país. Y eso que la carretera no es ni la tercera parte de todo lo que se quiere hacer. Y cuando habla de todo lo que se quiere hacer, hablemos específicamente de cómo estas carreteras, este nivel de carreteras que sin duda nos enorgullecen, llegarán a otros sectores. Estamos hablando de que próximamente se va a dar inicio a la construcción del paso a desnivel de Pato Canales, que esto es entre Comalapa y la carretera litoral, en San Luis Talpa. Sí, es correcto. De hecho, ya se firmó el contrato con la empresa que resultó adjudicada, tanto constructora como supervisora. Se hizo un proceso de competencia a través de Fomilenio. Hoy ya no es como antes, como en los gobiernos pasados, que ya tenían al ganador y solo hacía falta la licitación. Obviamente se sometió a competencia, participaron diferentes empresas y al final resultó ganadora como empresa supervisora la empresa LEG y la constructora que va a ser MECO. Ya está firmado en los contratos, en este momento ya estamos por dar la orden de inicio para que las empresas inicien con la construcción de esta gran obra que va a tener un gran beneficio. Lo que sucede en la carretera de Comalapa es que en el sector de Pato Canales, para poder llegar a la carretera litoral e ir a donde se va a desarrollar todo el proyecto de Sur City, se tiene que cruzar todos los vehículos y la carga que viene de ese sector a 4 carriles. Entonces, con este paso a desnivel vamos a evitar que se den accidentes que normalmente son frecuentes también en ese sector y evitar cualquier tipo de complicaciones que también se pueden dar, además de agilizar el tráfico vehicular en la zona. Entonces, ya estamos a punto de comenzar con la construcción de este paso a desnivel que va a ser importante y que es uno de una serie de obras que se van a ejecutar. De hecho, en la zona ya concluimos también con la ampliación la carretera antes era de 2 carriles y ahora la hemos ampliado a 4 carriles desde Comalapa hasta el desvío de Zacatecoluca. Son cerca de 27 kilómetros de carretera que lo encontramos con un 30% de avance y que ahora ya lo tenemos a un 100% de avance. Incluso en cerca de 2 años nosotros logramos este avance hasta llegarlo al 100%. Y ya el proyecto ya tenía 3 años y únicamente tenían cerca de un 22% de avance de toda la obra. Pero también hay que hablar de Claudia Lars, Gerardo Barrios, el viaducto de Los Chorros, que son 3 grandes proyectos que se han trabajado y quisiera que nos contara cómo va estos procesos. Sí, bueno, nosotros desde el gobierno del presidente Nayib Bukele hemos priorizado diferentes proyectos de infraestructura porque hemos detectado, de acuerdo a estudios del BES y del BID, que los países en Centroamérica, incluyendo El Salvador, han tenido desventajas competitivas frente al resto del mundo y principalmente en términos de movilidad y de logística. De hecho, por ejemplo, el costo por transportar una tonelada por kilómetro en nuestro país y en Centroamérica en promedio es de 17 centavos de dólar y países como Uganda es de 9 centavos, Burkina Faso es de 11 centavos, Sudáfrica es de cerca de 11 centavos y países que tienen infraestructura mucho más básicas que El Salvador tienen estas ventajas sobre nosotros, incluso los costos por transportar las mercancías son menores. Eso es por diferentes razones. Uno, los tiempos en los cuales las mercancías pasan por aduana, que en promedio en nuestro país son de 48 horas, en algunos casos incluso un poco más, pero en promedio anda por 48 horas. Obviamente se está trabajando en la mejora de los tiempos, reducir los tiempos en los cuales pasan las mercancías por las aduanas, pero otros son también proyectos de infraestructura que de alguna manera mejoren la movilidad. Uno de los proyectos importantes es el periférico Claudia Lars, por ejemplo. Esa carretera parte
de un plan maestro que venimos trabajando desde el inicio del gobierno para mejorar el flujo vehicular en la carretera de Los Chorros. Nosotros hemos visto cómo se dan diferentes incidentes todas las mañanas bueno, prácticamente diferentes horas del día, donde un vehículo se queda y es un tráfico de horas. Y son horas las que la población tiene que llegar en cerca de 14 kilómetros. Se tarda 1, 2 o 3 horas para poder llegar hacia sus lugares de trabajo. La gente tiene que salir a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, para poder llegar a las 8 o 9 de la mañana. Entonces, eso de alguna manera genera estrés en las personas, la calidad de vida que de alguna manera se vuelve un poco complicada. El tema Entonces, familiar, ministro, porque impacta la calidad de vida. El tema familiar, exacto. Además de que hemos tenido diferentes derrumbes en la carretera e incluso en diferente tiempo han resultado personas fallecidas. Entonces, debido a eso es que se está trabajando en 2 proyectos. Uno que es el periférico Claudia Lars, que parte desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo, y que ahí se está trabajando con recursos de Fomilenio en la apertura de una carretera de 10.08 kilómetros. Esta apertura de carretera incluye la construcción de 2 puentes, uno sobre el río Talnique y otro sobre el río Colón, que se están construyendo en la zona. Pero en este momento ya llevamos cerca de un 65% de avance de toda la obra. Estamos en el proceso de pavimentación y de la finalización de la construcción de estos 2 puentes que estoy mencionando. Pero la idea de esta carretera es que todas las personas que quieran viajar hacia Sonsonate, por ejemplo, o hacia el puerto de Acajutla, toda la carga logística que va hacia esa zona, no tenga que ingresar por la zona central de Lourdes, sino que se vaya directamente por el bypass para poder llegar a esta zona. Y de igual manera, todos los que vienen desde Sonsonate y quieran ingresar hacia San Salvador, no tengan que entrar por la zona central de Lourdes, sino que puedan ingresar por este bypass. Es prácticamente una carretera que va a evitar pasar por, es como el bypass de Lourdes. Es importante mencionar que esos fondos de Fomilenio 2 estuvieron en riesgo por la actual Asamblea Legislativa. Y es correcto, de hecho los diputados actuales bloquearon los recursos de Fomilenio. Se solicitaron cerca de 50 millones de dólares, que de hecho ya se habían firmado en un convenio que se había hecho incluso en el pasado, y no les importó y respetar el convenio de préstamo, no les importó nada. No les importaba que teníamos que parar las obras, porque en el mes de noviembre se paralizaron todas las obras de Fomilenio. Y no les importó. Obviamente ellos nunca han velado por el pueblo salvadoreño. Algo que los diputados han sido consistentes es estar en contra en todo lo que lleva bienestar para la gente. Y en este caso no fue la excepción. Bloquearon los recursos de Fomilenio. Obviamente nosotros buscamos la manera en la cual pudimos continuar con estos proyectos, y fue a través de los recursos que se tenían en el presupuesto 2021 del Ministerio de Obras Públicas, los cuales se destinaron una parte para poder continuar con las obras y poderlas ejecutar. Entonces, de esta manera fue que logramos continuar con los proyectos, no porque por los diputados de la Asamblea Legislativa los proyectos todavía estuvieran paralizados, hubiéramos quedado mal con el gobierno de los Estados Unidos, y incluso y no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino que la imagen a nivel internacional con respecto a la cooperación, porque ¿qué país va a querer entonces darle una cooperación tan importante a El Salvador cuando no respeta ni tan siquiera los convenios o los acuerdos que se pueden llegar? Y en este caso eso era lo que estaba sucediendo, pero gracias a Dios que pudimos salvar estos proyectos. El presidente de la República, Nayib Bukele, nos encomendó destinar parte del presupuesto de obras públicas para poder continuar con cada una de las obras. Pero bueno, el periférico Claudia Lars está avanzando, ese es a través de Fomilenio. Adicional, luego de todo esto, Fomilenio incluso tomó a bien la construcción de pasos a desnivel, y en este caso el de Pato Canales, pero también se va a construir un paso a desnivel en el desvío de Opico. De hecho, a finales de esta semana, bueno, prácticamente el día viernes, ya nos van a entregar el diseño. Esperamos nosotros que el día de mañana ya nos estén entregando el diseño de ingeniería del desvío de Opico, para luego nosotros poder iniciar con la construcción de ese proyecto. Entonces vamos a tener el periférico Claudia Lars, un paso a desnivel en el desvío de Opico, para que todos los que vienen de Santa Ana no tengan que ingresar por un redondel, sino que puedan irse directamente por este paso a desnivel, y de igual manera los que vienen de San Salvador y quieren ir a Santa Ana,
pasen por el paso a desnivel sin tener que entrar por una rotonda. Adicional a ese proyecto, estamos diseñando la ampliación desde Las Delicias hacia el desvío de Opico, que son cerca de 15 kilómetros de carretera. La idea es ampliar la carretera, en algunos tramos es a 8 carriles y en otros es a 6 carriles. Incluye la construcción también de un viaducto en la zona crítica y más vulnerable, donde normalmente se han dado diferentes derrumbes y lamentablemente se han tenido vidas que perder en el pasado. Pero con esta obra consideramos que vamos a poder reducir la vulnerabilidad de todos los conductores que van a transitar por esta carretera. Además que se van a incluir una serie de obras que actualmente no existen, como bahía de buses, por ejemplo. Actualmente un bus que para en cualquier tramo de la carretera, como no hay bahías de buses, detiene todo el tráfico que está corriendo por la zona. Y ocasiona accidentes, además. Y ocasiona accidentes. Entonces, hoy sí la carretera va a tener sus bahías de buses, va a tener espacios también para las residenciales. Normalmente las residenciales que están en la zona, principalmente después del Poliedro hasta el desvío de Opico, tienen que ingresar a la carretera, pero este ingreso a la carretera también hace que se detenga el flujo vehicular. De igual manera, los retornos que existen generan congestionamiento en algunos casos. Entonces se van a hacer una serie de pasos elevados y otro tipo de obras para poder mejorar de alguna manera el flujo vehicular. ¿Le parece si vamos a la pausa comercial y al regresar vamos a hablar de estas buenas noticias que vamos a llevar y que van a llevar ustedes, digo vamos como país, al sector del oriente del país? Regresamos tras la pausa comercial. Si usted está desayunando, buen provecho. Regresamos. Dios te salve, patria sagrada. Nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y nos infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegun, Ipan, Degeman, Paniguelis. Se habla tanto de todos los proyectos que se están realizando a través del gobierno del presidente Nayib Bukele, y San Miguel no es la excepción para esas carreteras por las que han esperado tanto. Sí, en San Miguel estamos desarrollando diferentes proyectos y uno de los más importantes es el periférico Gerardo Barrios. De hecho, esta es la obra de infraestructura vial más grande de los últimos 50 años que se ha realizado en el oriente de nuestro país. Este es un proyecto de cerca de 160 millones de dólares que va a tener un gran impacto en la economía local, y que va a tener un gran impacto en el turismo y en el desarrollo del comercio a nivel regional incluso. Es una carretera de 21 kilómetros
que estamos construyendo. En este momento ya llevamos un 98% de avance del primer tramo, que únicamente es una ampliación de 3.46 kilómetros a 4 carriles desde el desvío de Moncagua hacia el desvío del Obrajuelo. En este tramo de carretera ya llevamos un 98% de avance. Pero adicional de ese tramo, estamos ya por iniciar la apertura de carretera de 17 kilómetros que parte desde el Obrajuelo y que va a salir hasta el Papalón, que la idea es que son cerca de 17 kilómetros de apertura a 4 carriles, y que la idea es que todo el flujo vehicular que quiera ir para La Unión, por ejemplo, no tenga que ingresar por San Miguel, sino que puede ingresar por este bypass para poder llegar hasta la zona. Y de igual manera, todo lo que venga de La Unión, todas las personas que quieran ir, por ejemplo, al centro de nuestro país u otros sectores, igual la carga logística que normalmente tenía que ingresar por San Miguel y que venía de Honduras, se puede ingresar desde La Unión por este bypass y ya no tenga que entrar por la ciudad de San Miguel, sino que se pueda ir por esta nueva carretera. Y esto de alguna manera va a aliviar todo el tráfico vehicular que se genera, por ejemplo, en la avenida Roosevelt, en San Miguel y en todas las carreteras principales de la zona. Pero, y sobre todo que se suma a los proyectos que ya CEPA, que nos ha venido a contar el presidente de CEPA, ya se van a realizar también a corto plazo en el sector oriental del país. Se trata de llevar de la mano este desarrollo, esta dinamización de la zona oriental. Es correcto, y se suma a la serie de proyectos que se quieren ejecutar, como por ejemplo el aeropuerto en el oriente del país, que va a tener un gran impacto también en el turismo, el ferry, por ejemplo, entre El Salvador y Costa Rica, la reactivación del puerto de La Unión, además de otros proyectos como la construcción de 3 muelles en las islas del Golfo de Fonseca, que de alguna manera va a dinamizar el turismo en la zona y que ya está en su proceso de licitación y luego en su proceso de construcción. Adicional, sabemos que hay otra serie de proyectos y de mejoras que se han hecho en toda la red hospitalaria de nuestro país en el oriente, donde normalmente había estado abandonado, pero ahora con el gobierno del presidente Nayib Bukele, las cosas se han estado haciendo y se han estado haciendo bien. Se han mejorado diferentes hospitales, unidades de salud, que sabemos que es mucho lo que hace falta, pero se va avanzando, algo que no se hacía antes. Antes se robaban el dinero, en lugar de mejorar los hospitales, en lugar de hacer carreteras, en lugar de querer hacer proyectos que generen impacto en la economía de nuestro país, se robaban los fondos del Estado, y ahí podemos verlo, diferentes casos de corrupción que incluso están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República. Y esperamos que en esos casos sí actúen y sean diligentes. Pero bueno, adicional, el tema de las comunicaciones, de las carreteras, que también sabemos que son sumamente importantes para poder conectar todos estos proyectos como el aeropuerto, como el ferry, como otro tipo de proyectos que van a tener impacto para nuestro país, pero que necesita esas vías de comunicación, que en este caso de alguna manera serían las carreteras para poder llegar a cada uno de los lugares. Y en este caso el periférico Gerardo Barrios va a tener un gran impacto en la zona oriental de nuestro país. Ministro, ¿qué importancia tiene la correlación de fuerzas en las alcaldías, en este territorio nacional que hemos visto una enorme cantidad de alcaldías para el Partido Nuevas Ideas? La verdad que es sumamente importante porque actualmente las alcaldías que se tenían y que eran de diferentes partidos, principalmente de Arena y del FMLN, se oponían a los proyectos que se querían ejecutar como gobierno. Y te doy ejemplos de lugares. Por ejemplo, yo me recuerdo en Sonsonate que se quiso construir un cubo, un skate park y otro tipo de obras que se querían realizar en la zona. La alcaldía bloqueó en diferentes ocasiones los proyectos que se querían realizar. De hecho, había como una casa comunal que estaba totalmente deteriorada y que toda la población de la zona había pedido que se interviniera y que ahí hicieran el cubo. Entonces, lo que hizo la alcaldía fue ir a poner un rótulo, dijeron que iban a mejorar la casa comunal y eso fue para que no se hiciera el cubo. Y lo único que hicieron fue pintarla, es decir, lo hicieron solo para que no se hiciera este tipo de obra. Pero al final ahí vemos los resultados, al final que ganó el alcalde de Nuevas Ideas y así en otras alcaldías de diferentes lugares de nuestro país, a pesar que los alcaldes ya tenían años
a pesar que se vendían como alcaldes que habían hecho bien su gestión, según ellos, pero el pueblo salvadoreño decidió cambiarlos. Y es que la gente ahora quiere un cambio real, quiere que los proyectos del presidente se puedan ejecutar y no tener los bloqueos que hemos tenido de manera sistemática. Hemos visto cómo diferentes, por ejemplo, escuelas, incluso están a nombre de los terrenos son municipales y no han querido, algunos incluso hacer convenio con el gobierno para que se puedan intervenir las escuelas. Es decir, ¿cómo es posible que un alcalde se va a oponer a que las escuelas puedan ser intervenidas? Romeo, ese será cuando usted toma este ejemplo de las escuelas, la intervención en las carreteras, la intervención en una casa comunal como lo que usted mencionaba. ¿Habrá sido esta la respuesta de la población al ver que les negaban esas oportunidades a sus familias con los proyectos que lleva el gobierno? Yo creo que sí, eso influyó en una buena parte. Y otra parte es que también cuando tú veías, bueno, digamos que bloqueaban esos proyectos, pero después tú decías, bueno, pero ¿y qué están haciendo al menos? Es decir, no dejan que el gobierno haga, pero ellos ¿qué hacen? Y podías ver en diferentes lugares, no recogían ni tan siquiera la basura, mucho menos otro tipo de obras. En Santa Ana, por ejemplo, gastar $40,000 en una parada de buses, bueno, aunque ya aclaró la alcaldesa que no gastó 40,000, sino que dice que gastó 35,000, pero gastar $35,000 es decir, en una parada de buses, o gastar, por ejemplo, $300,000 en una bandera. Es decir, ahí están las prioridades que tenían los alcaldes. La prioridad no era la gente, la prioridad no eran las comunidades. Cuando las comunidades no tenían accesos, cuando las comunidades tenían diferentes necesidades, cuando la gente, incluso cuando fueron las lluvias, las tormentas tropicales, perdieron sus bienes materiales, perdieron una serie de cosas. ¿Y dónde estaban los alcaldes? De hecho, nunca aparecieron. Entonces, cuando tú ves todo ese tipo de cosas, pero dinero sí había, porque sí pudieron invertir en una serie de cosas. No tenían el FODES, pero invertían en la campaña, compraban una serie de cosas para poder hacer campaña. Entonces, cuando la gente ve esto, es decir, es difícil que no se indigne, porque ahí se ve cómo de verdad priorizan y cómo ven al pueblo salvadoreño. Por ejemplo, esa parada es insignia del desprecio al pueblo salvadoreño. ¿Cómo es posible que pueden hacer ese tipo de cosas? Y respecto a la bandera, una bandera que ya no está. Hablemos, ministro, hablando de correlación de fuerzas, de esta nueva correlación de fuerzas que llegará a la Asamblea Legislativa. Pero hay una asamblea legislativa actual que tuvo cerca de 3 de calificación a lo largo de las diferentes encuestas, y una asamblea legislativa que al parecer quiere seguir sorprendiendo al pueblo salvadoreño. Lo digo por el tema de la ley de agua. Quiero mostrar un tuit del presidente de la República y también la portada de Diario El Salvador. Producción, acá está el tuit que colocaba el presidente de la República y dice: ley de agua aprobada por los diputados salientes. No, señores, veto. Y si lo superan, ya no tienen tiempo para que se convierta en ley y será derogada por la nueva Asamblea Legislativa antes de que entre en vigencia. Si entienden lo que significa la irrelevancia política, ¿verdad?, puntualiza el mandatario. Y ahora vamos a observar la portada de Diario El Salvador, quien también está hablando sobre este tema, el tema de la ley de agua, y vamos a mostrar una nota además para que nuestra audiencia estemos pendientes de estos temas. Lo decimos en AM Despertamos con la Verdad. Presidente vetará ley de privatización del agua. Diputados salientes pretenden aprobarla antes de que llegue la nueva Asamblea Legislativa, cuando quedan muy pocos días. Veamos la nota del tema hoy, que los diputados hoy se están poniendo, dicen ellos, a trabajar. Veamos. Los diputados pretenden aprobar una ley general de aguas de forma inconsulta con el actual ente rector, es decir, ANDA. Está en lo correcto el presidente de la República, porque él está esperando que su nueva bancada venga y discuta el tema de la ley de agua. Yo creo que en este momento nosotros no deberíamos de estar aprobando leyes complicadas como es la ley del agua. Yo soy uno de los que ha hecho el llamado a la discusión, pero no debería estar en este momento que ya falta un mes, para menos de un mes, 20 y algo de días, para que termine esta legislatura. Nosotros apoyaríamos el veto que ha anunciado el presidente, por las razones que yo he explicado, pues que el gobierno en este sentido no ha sido consultado.
El anteproyecto de ley de aguas tiene entrampado en el Congreso 15 años y en 5 legislaturas los diputados no han logrado el compromiso necesario para garantizar el derecho humano al agua. Parlamentarios dan diferentes excusas para no hacer el trabajo, aunque el motivo más contundente para no aprobar en tiempo la normativa es para evitar que afecte a sus financistas. El mismo 30 de abril, a las 0 horas, finaliza el periodo de esta legislatura. Pero el mismo 30 de abril un diputado la misma asamblea puede sacar un proyecto de ley. La Comisión de Medio Ambiente pasó sin reunirse durante más de 2 meses. Al retomar el trabajo, pretende acelerar el paso para aprobar la normativa antes del 30 de abril. Bueno, no dejan de sorprender. Ministro, su lectura al respecto. Sí, bueno, no sé si tú te recuerdas, hace como 2 semanas, no se estaba hablando de nada más que no fueran las plazas fantasmas que hay en la Asamblea Legislativa. Es decir, prácticamente la mitad de la planilla que se paga en la Asamblea era gente que no estaba llegando a trabajar y estaba recibiendo salario. Y la otra mitad era gente que hacía como que llegaba a trabajar, que incluso ahí están incluidos los diputados, pero que al final tampoco trabajaban, ¿verdad? Obviamente la mayoría de los diputados, hay un par que digamos que sí trabajan, pero claro, la mayoría llega y no trabaja. Pero ese era el tema, las plazas fantasmas. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer hoy los diputados? Hoy quieren que el tema sea la ley del agua. Es decir, quieren de alguna manera cambiar el tema discursivo, que la gente se olvide del tema de las plazas fantasmas, y sacan el tema de la ley del agua, que ellos lo consideran que es un tema de alta discusión, pero obviamente no lo han discutido con nadie, con ellos mismos, ¿verdad? Como han hecho con todas las cosas. Sacan este tema para que la gente se olvide de las plazas fantasmas. Pero, ¿con quién lo discutieron? O sea, este tema de verdad es sumamente importante para nuestro país. Muchos de los diputados han tenido 20 años de estar en la Asamblea Legislativa, otros incluso más tiempo de estar en la Asamblea, y nunca aprobaron la ley del agua. Entonces, ¿por qué no lo hicieron hace 3 años? ¿Por qué no lo hicieron hace 6 años? ¿Por qué no lo hicieron hace 12 años? ¿Por qué no lo hicieron hace 15 años? ¿Por qué vienen a sacar ahorita este tema? Y es justamente porque hay un escándalo dentro de la Asamblea Legislativa que incluso fue allanada por la Fiscalía General de la República, y lo que quieren es que dentro de la agenda política se cambie el tema y se empiece a hablar ahora de la ley del agua. Pero bueno, digamos que la ley del agua sabemos que es sumamente importante para nuestro país. Pero no inconsulta, Pero ministro. no inconsulta, exacto. Es decir, este tema se debe de discutir con los sectores. No pueden venir los diputados salientes y van a decir, lo vamos a aprobar ahorita que ya nos vamos, que tienen pocos días para salir. Y pocos días antes de vacación, suena a madrugón. Y la mayoría y todavía tienen vacación, aunque han pasado todo el tiempo de vacaciones porque no los he visto trabajando, pero igual suena a madrugón, exacto. Entonces, el presidente cuando dice que va a vetar esto, primero porque es inconsulto y segundo porque lo están haciendo los diputados salientes, que el pueblo salvadoreño ya no los quiso elegir para que continuaran en la Asamblea Legislativa y que ahora quieren aprobar leyes inconsultas y que de alguna manera, decir, nadie sabe del contenido que se tiene dentro de la ley del agua, de lo que quieren decir. Entonces, yo creo que este tema tienen que dejárselo a la nueva Asamblea Legislativa, que se discuta, es un tema sumamente importante para nuestro país, y que no solo es la ley, sino que también asegurar el acceso real al agua. Y te doy un ejemplo de algo. Los diputados son tan sinvergüenzas que, por un lado, ahorita están diciendo que van a aprobar la ley del agua, pero le han bloqueado los fondos a ANDA. De hecho, para el presupuesto del año 2021, el Ministerio de Obras Públicas, como ANDA es adscrita al MOP, es una de las instituciones adscritas, a nosotros se nos asigna un fondo para hacer transferencias, principalmente a ANDA. Entonces teníamos cerca de $70 millones aproximadamente, un poco más de 70 millones. Y los diputados eliminaron eso del presupuesto. Y eso es para garantizar el acceso al agua para el pueblo salvadoreño. Es decir, por un lado, están diciendo de manera descarada que van a aprobar una ley que es inconsulta
que además que la quieren aprobar los diputados salientes, que el pueblo salvadoreño ya no los escogió, porque ya no los quiere, y por otro lado bloquean los fondos para que ANDA pueda hacer proyectos. Entonces, de verdad, ¿qué es lo que quieren o qué es lo que está detrás? Pero aquí habría que analizar, porque son 3 posibles escenarios. Uno, como usted lo decía, desviar la atención del tema de las plazas fantasmas, que es una investigación que la Fiscalía General de la República está realizando y que está pendiente de dar a conocer a los salvadoreños que se está esperando el resultado. El segundo escenario, sin duda, es dejar una asamblea legislativa, podría ser una asamblea legislativa complicada, que los nuevos diputados se encuentren con una asamblea complicada. Y lo tercero, lo decía ayer la diputada, Felisa Cristales, es que responden a la presión de financistas. Son 3 grandes escenarios que dan una lectura de este tema. Sí, y obviamente ellos tienen intereses, ¿verdad? No intereses con la población, intereses económicos, porque los diputados siempre han respondido a los intereses económicos, lo podemos ver en el transporte. Es decir, no hicieron nada por el sector transporte, al menos en mejorar la calidad del servicio. Aprobaban bonos, aprobaban más subsidios, aprobaron una serie de cosas, aprobaron quitarles impuestos, aprobaron que no hubiera salario mínimo para los conductores del transporte colectivo. Para eso sí habían aprobación, pero para el bienestar de la gente nunca hubo. Igual con la ley del agua. Es decir, si es que en lo que ellos han sido consistentes es en aprobar cosas a favor de ellos, ¿verdad? Y en contra de la gente. Entonces, yo lo que creo que los diputados actuales de la Asamblea Legislativa, de alguna manera, además de desviar la atención sobre el tema de las plazas fantasmas, además de que de alguna manera están bloqueando a ANDA y otro tipo de cosas que se han estado haciendo, pero ellos lo que quieren es responder a intereses particulares, y en este caso en la ley del agua la quieren aprobar, 1, para decir que están trabajando, 2, para aprobar lo que le dictan al final sus financistas, los que están detrás de ellos. Entonces, yo creo que es la mejor decisión vetar esto, incluso los mismos diputados que han sido electos por el pueblo salvadoreño, porque varios de los que están ahorita están por default prácticamente, no porque ya no deberían de estar, pero ya solo están esperando los días para salir. Pero incluso muchos de los diputados han dicho que en caso que la lleguen a aprobar, se va a derogar en la nueva Asamblea Legislativa. Igual ya no les queda tiempo prácticamente. Es decir, yo creo que esto es, primero, que es una ley para la gente y que debe de discutirse con el pueblo salvadoreño, no con los diputados actuales que lo único que buscan es sus propios intereses. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con más. Estamos conversando con Romeo Rodríguez, es el ministro de Obras Públicas, de interesantes temas, porque son temas que sin duda ayudan a nuestra calidad de vida. Nuevas carreteras, nuevos viaductos, hemos esperado sin duda muchas décadas por todo esto. Vamos a la pausa, volvemos. Se necesita para volver a empezar. Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador.
para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Ministro, tantos temas que conversar con usted. El tema de transporte, lo decía, el tema de transporte ha sido una deuda histórica para los salvadoreños y sin duda mucha corrupción tras de él. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estamos avanzando como país? Sí, bueno, con el sector transporte nosotros en diferentes ocasiones le pedimos a los diputados actuales que aprobaran leyes en beneficio de los usuarios, porque siempre hemos partido de una premisa. Si los usuarios están bien, al final los transportistas van a estar bien. ¿Por qué? Porque si hay una mejor calidad en el servicio, un mejor trato al usuario, las unidades en mejores condiciones, van a ser más usuarios los que van a querer abordar el transporte público y eso va a generar mucho más ingresos para los mismos empresarios del transporte. Lamentablemente todo esto está encajonado en leyes que regulan al sector y de alguna manera el BMT no ha tenido los dientes suficientes por las leyes actuales y te doy tal vez algunos ejemplos sobre esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si una unidad del transporte público incrementa la tarifa actualmente? El Viceministerio de Transporte lo único que puede hacer es colocar una infracción de 5714. ¿Qué pasa si lo sigue haciendo? Podemos suspenderle la compensación económica, pero al final, cuando tú haces cuenta de todos los pasajeros que se han transportado en todo el mes, ya sea duplicando la capacidad que tiene la unidad, más el incremento de la tarifa, es mucho más lo que pueden ganar los empresarios del transporte público que pagar una infracción de 5714. Porque esa al final la pagan cuando un policía de tránsito detecta que se ha cometido este tipo de infracción, pero en caso que no se detecte por la capacidad que se tiene instalada y otro tipo de cosas, entonces se vuelve más complicado. O de igual manera, la saturación que han habido adentro de las unidades históricamente. Y en este momento obviamente hemos tratado de regular principalmente por la pandemia, el COVID-19 y también por la ley. Pero históricamente las unidades han estado al doble de su capacidad, es decir, 50 personas sentadas y 50 personas paradas. Hemos tratado de alguna manera de regular y la ley lo único que nos permite es una infracción de 5714, pero ¿cuántas personas abordaron la unidad del transporte? Y no solo en ese viaje, y se hizo 20 viajes, se hizo 30 viajes, es decir, hasta le salen sobrando los 57, prácticamente no pagar nada. Y adicional a eso, en la asamblea todos los años les condonan las deudas a los empresarios del transporte público, las multas. Pero esto podría dejar de ocurrir con esta nueva asamblea legislativa, ya no va a tener sus representantes el sector transporte en la asamblea. Es correcto, con esta nueva asamblea legislativa sabemos que se van a poder hacer esos cambios. Pero lo que te quiero decir es que hemos tratado de hacer cambios y de alguna manera esto ha imposibilitado el hecho de tener una asamblea negligente que ha estado más a favor de los empresarios del transporte que a favor de la gente. Entonces, con la nueva asamblea yo creo que vamos a poder hacer esas transformaciones que el sector necesita. Obviamente hay temas que se van a discutir con los empresarios, hay otros temas que sabemos que ellos también tienen por sus lados intereses, como cualquier empresario, de rentabilidad. Pero nosotros, obviamente, nuestro único interés es el bienestar de la gente, entonces en eso vamos a caminar. Hay que mejorar las unidades. Actualmente la renovación de la flota es cerca de 20 años aproximadamente. Hay que ir reduciendo esa brecha. Antes, la ley de El Salvador permitía que las unidades se renovaran hasta los 15 años de vida útil que tenían. Actualmente
con esta asamblea que se tiene, ellos hicieron que llegara hasta los 20 años. E incluso diputados de ARENA y del FMLN proponían que se incrementaran 2 años más. Y quiero sumar, ministro, que el cambio de la flotilla de estos autobuses es tan importante porque repercute en accidentabilidad que desgraciadamente hemos perdido la vida de muchos salvadoreños debido a estas unidades viejas, que son unidades chatarra. Y a esto le sumamos el maltrato al usuario y lo que usted mencionaba, miles y miles de dólares en esquelas que solo las van sumando y no pasa nada. Sí, que al final son perdonadas por la actual Asamblea Legislativa. Entonces al final es como que no se le puso nada. Pero sí es de ir cambiando la flota, es de ir mejorando también el servicio, que las unidades, por ejemplo, tengan un sistema de recaudo electrónico. Eso incluso va a ayudar en una serie de temas. Colocarles cámaras para que se pueda controlar de alguna manera el tema de la seguridad, tener GPS en las unidades para detectar la circulación real de las unidades, porque actualmente se paga la compensación económica a cada unidad del transporte público y muchas de ellas no han estado circulando en el tiempo. De hecho, nosotros desde el gobierno hemos suspendido la compensación económica a cerca de 300 unidades del transporte público. ¿Por qué hemos suspendido la compensación? Lo hemos hecho porque las unidades no estaban circulando, incluso algunas estaban en predios, no tenían llantas, no tenían motor, no tenían asientos, ni ventanas, ni puertas algunos. Y a eso el gobierno del FMLN y de ARENA les pagó compensación por años. Millones de dólares les pagó. Es decir, ese tipo de cosas no deberían de estar sucediendo. Entonces, por eso pedimos que se pueda poner GPS. Además, con GPS pudiéramos tener incluso en tiempo real en cuánto tiempo va a llegar la unidad del transporte público en una parada, que la población pueda tener mucho más información, incrementar la tecnología dentro del transporte público. Y no solo eso, sino que reordenar todo el sistema de transporte público que existe en la actualidad, que no haya peleas, por ejemplo, entre microbuses y buses, sino que reordenar también todo el tema de los buses y microbuses que actualmente están circulando y que de alguna manera incluso generan congestiones vehiculares, pleito por trasladar pasajeros, entre otro tipo de cosas. Entonces, solventar estos problemas que consideramos que pueden ser importantes. Ministro, finalmente, intervino hospitales, han hecho un trabajo enorme con los reos en fase de confianza, también para ellos nuestro reconocimiento porque están aportando al país a esta transformación en unidades de salud, en hospitales, pero ahora tiene también una enorme responsabilidad y es las escuelas. Son miles de escuelas, 5,000 escuelas aproximadamente que estuvieron abandonadas en condiciones paupérrimas, al igual que se encontraron los hospitales y ahora ustedes las están interviniendo. Sí, estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Educación, con un déficit que ha existido de manera histórica en cada una de las escuelas públicas de nuestro país. Hemos encontrado escuelas que prácticamente estaban totalmente abandonadas, que no tenían baños. Es decir, a mí me llama la atención de que una escuela que no tenga baño, eso es increíble. O hay escuelas que tienen un baño o tiene 2 baños para 1,000 alumnos o para 2,000 alumnos. Indignante para nuestros niños. Es ministro. Totalmente indignante. Y ese es el que ocupaba el profesor, el que ocupaban los alumnos. Y además, no solo es que había 1 o 2, y esos estaban incluso hasta arruinados y en pésimas condiciones. Entonces, hemos estado trabajando para poder mejorar toda la infraestructura escolar de nuestro país, que había estado abandonada y que ahora con este reinicio a clases también tenemos que dejarlo con las condiciones mínimas para que todos los estudiantes que quieran llegar de manera presencial, porque en este momento va a ser de carácter opcional, es decir, los estudiantes pueden elegir si recibir desde sus casas cada una de las clases de manera virtual o lo hacen de manera presencial. Pero para las personas que vayan a llegar a las escuelas estamos tratando de dignificar a todos los alumnos, los profesores que tengan al menos condiciones adecuadas. Ahí vemos imágenes poniendo grifos de agua, aquellos pisos de tierra hoy se convierten con ladrillo y es que esto tiene un impacto enorme en la educación de los niños, el estar en una aula que cumpla las condiciones. Es correcto y es que la verdad que lamentablemente en el pasado jamás se le prestó atención a la educación. Fue hasta el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele,
que de hecho se ha priorizado en la educación, en la salud, en la seguridad de nuestro país. Y en este caso, de hecho, este año se ha destinado el mayor presupuesto histórico para el tema de educación, salud y seguridad para la nación. Todo el área social. Entonces, todo el área social, y que de alguna manera es sumamente importante, porque aquí es donde se van a formar nuestros niños, los jóvenes, que después van a estar incluso en cargos públicos, o que van a ejercer los futuros profesionales que van a ejercer diferentes acciones en nuestro país, van a tomar decisiones, entre otros. Entonces, que tengan las condiciones dignas al menos. No puede ser que se haya considerado que siempre lo privado tiene que ser mejor que lo público. Tenemos que ir cambiando esa concepción. Lo público puede ser igual o mejor que lo privado, y eso incluso lo podemos ver en países de primer mundo. Tienen hospitales, el hospital público es de calidad, y eso es lo que se ha tratado de venir a replicar, o la escuela pública es de calidad, y eso es lo que se ha tratado de venir a replicar en El Salvador, que la educación, que la salud y todos los espacios de verdad sean dignos, de primer mundo. Y vamos a seguir luchando para poder mejorar cada una de estas condiciones. Se han desplegado más de 1.000 trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y cerca de 2.000 reos en fase de confianza para poder realizar cada una de estas acciones. Por su lado, Centros Penales está trabajando en la elaboración de pupitres para tener pupitres nuevos adentro de cada una de las escuelas. Y eso, uno llega a las escuelas y los pupitres están totalmente deteriorados. A mí me llamaba la atención que, por ejemplo, en un aula, la mitad no tenía asiento el pupitre y la otra mitad sí tenía. Es decir, habían unos que hasta le habían puesto láminas. Y a mí se me hace extraño, no sé si alguien se sentó ahí o ponían algún niño o alguien en una lámina que se sentara, pues, ¿verdad? Pero esas son las condiciones que nos heredaron por décadas. Y ahora, con este trabajo y este esfuerzo articulado, se están cambiando esas condiciones de negligencia del pasado en oportunidades para nuestros jóvenes. Gracias, ministro. A esos empleados del MOP, siempre lo digo a cada uno de los que usted menciona, 1.000 empleados del Ministerio de Obras Públicas que los vemos con su camisa amarilla, que deben de sentir mucho orgullo. A todos esos reos en fase de confianza, gracias. Gracias en nombre de El Salvador por estarnos brindando esta herencia tan maravillosa que será una educación más digna para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Enhorabuena. Gracias, ministro. Gracias, Marisol, y mandarle también un fuerte saludo al pueblo salvadoreño. Gracias. Vamos a ir a la pausa comercial, pero al regresar estaremos conversando con el representante de Comandos de Salvamento. Se acerca un periodo vacacional. Estoy segura que muchos pues estamos hartos, agotados de este encierro, de estos periodos, de este confinamiento, pero es importante tener esta semana de vacaciones, esta semana mayor, hay que tenerla con mucha responsabilidad. Lo decía el presidente de la República, lo que nos ha permitido salir adelante con la pandemia es esa responsabilidad individual y no podemos bajar la guardia en esta semana que se acerca. De eso y muchos más vamos a hablar al regresar de la pausa. Si desayuna, buen provecho. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador.
10. Así somos. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Mañana tengo el gusto, el placer de recibir a Carlos Fuentes, vocero de Comandos de Salvamento, un rostro muy conocido y sin duda muy apreciado por los salvadoreños. Está donde está la tragedia siempre y está ahí ayudando a los salvadoreños, y todo nuestro respeto, admiración, aprecio, reconocimiento a quienes conforman la gran familia de Comandos de Salvamento. ¿Cómo está, Carlos? Sí, bueno, buenos días, Marisol, gracias pues por invitarnos, el cual pues vamos a estar hablando un poco sobre el trabajo institucional y esperando pues que la población en general pues acate las indicaciones, ya que nos acercamos ya a la Semana Mayor, ¿verdad? Así es, una Semana Santa, una Semana Mayor, una semana de vacaciones que es atípica. Estamos con pandemia aún. El Salvador, recordémoslo, el COVID está latente y sin duda esto lo hará muy diferente. Ayer fue lanzado el Plan de Verano Seguro 2021 y muchas autoridades del gobierno han acuerpado este plan donde hacen un llamado importante a la población salvadoreña. Sí, bueno, ya pues a través del Sistema Nacional de Protección Civil, pues ya el día de ayer fue lanzado lo que es el Plan de Verano 2021 y sobre todo pues alertando a todas las instituciones que pertenecemos al sistema, y de igual manera siempre se les está recomendando a la población en general que, a pesar de que estamos ya a las puertas de la vacación de la Semana Mayor, pero de igual manera sin dejar a un lado que estamos en medio de una pandemia y principalmente pues siempre guardando todas las medidas de bioseguridad para protegernos personalmente y de igual manera pues para poder proteger a los nuestros, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere ir a las diferentes playas. Estuvimos monitoreando el fin de semana anterior nuestras playas en el litoral salvadoreño, pues sí hay muchas aglomeraciones de personas. Esperamos que la población pues visite los diferentes centros turísticos, las playas de nuestro país, pero donde haya menos aglomeración de personas, para así pues poder evitar cualquier tipo de contagio, ¿verdad? Veíamos al ministro de Salud, Francisco Alaví, dando estas recomendaciones de esta responsabilidad individual de no dejar de usar la mascarilla
Y es que es eso lo que nos ha sacado adelante, la responsabilidad que tenemos como salvadoreños en esta pandemia. Sí, bueno, hay gente pues que no solamente en las playas o en los centros turísticos, sino que de igual manera pues en los parques anda sin mascarilla, pero lo más importante es siempre guardar todas las medidas de bioseguridad y principalmente pues utilizar la mascarilla, que es una de las mayores partes de poderse contagiar del COVID, y así pues nos vamos a proteger y sobre todo pues vamos a ir bajando estas cifras que lamentablemente pues de mucha gente pues que se va perdiendo, ¿verdad? Son más de 100,000 personas de 13 instituciones las que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil que estarán trabajando desde el 27 de marzo hasta el 4 de abril en el marco de esta vacación. ¿Qué es lo que han acordado como este sistema? ¿Qué se va a realizar para que nosotros nos podamos sentir seguros? Sí, bueno, ya como en años anteriores hemos venido preparándonos constantemente y asimismo pues este año pues no es la excepción, aunque sí hoy pues en este año pues tenemos que guardar muchas medidas de bioseguridad, pero igual vamos a estar trabajando en las diferentes playas y carreteras de nuestro país y en los diferentes centros que la población en general va a visitar. En este caso pues hay mucha gente pues que se va a los cerros, a los volcanes. Asimismo, pues se van a las playas, a los ríos, a los lagos, pero los lugares donde más aglomeración de personas van a haber, pues van a estar los diferentes puestos de socorro, en este caso, pues en las diferentes carreteras, playas. En el caso de comandos de salvamento, pues vamos a poner ya el dispositivo a partir ya del día domingo, desde las 8 de la mañana, que vamos a estar en las diferentes carreteras, asimismo pues en las diferentes playas, desde Metalillo, ¿verdad?, hasta las playas de Usulután, que Comandos de Salvamento va a poner a disposición 74 guardavidas, esto pues incluyendo el Majahual, Conchalío, la Costa del Sol, la Puntilla, entre otras, para que la población se sienta más seguro y sobre todo pues que tienen que acatar las indicaciones correspondientes de los guardavidas, decirles en qué área pues se pueden bañar, en qué área no, respetar de igual manera pues las mismas banderolas de seguridad, y igual vamos a poner puestos de avanzadas en las carreteras. Son 22 puestos de socorro que vamos a poner a disposición con nuestras 45 ambulancias y nuestros 5 vehículos de rescate vehiculares y verticales. A pesar de que nosotros como comandos tenemos el equipo adecuado y necesario para poder atender cualquier tipo de emergencia, pero de igual manera pues no queremos utilizarlo con las personas, ¿verdad? Queremos que realmente pues la cantidad de personas lesionadas por accidentes de tránsito, por inmersión, pues bajen, ¿verdad? Sobre todo pues queremos que hayan 0 ahogados, ¿verdad? Porque queremos que la población en general disfrute realmente pues, de estas vacaciones de la Semana Santa. Esperemos sin duda que la población salvadoreña tiene mucha conciencia y lo han mostrado. Todos los vemos con sus mascarillas, aún en las playas, lo hemos visto en oportunidades cuando se han realizado estos torneos de surf. Son sumamente responsables, portan su mascarilla antes de ingresar al mar como tal, pero en las playas hemos podido observar una enorme responsabilidad al momento de estar departiendo con sus familiares. Sí, claro, sobre todo pues la responsabilidad es de nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que actuar previamente, ¿verdad? Y sobre todo pues a la hora también de llegar de regreso a nuestras viviendas, desinfectarnos totalmente, no mezclar la ropa que hemos utilizado en el centro, en este caso turístico, recreativo, no mezclar la ropa con la que ya tenemos sucia en las casas, ¿verdad? ¿Habrá alguna articulación, hay una articulación de trabajo con las autoridades como la Policía Nacional Civil para el tema específico de quienes desgraciadamente combinan el volante con el alcohol y que ha dejado tantas víctimas en el pasado? Sí, bueno, principalmente pues todo aquel conductor, no solamente de vehículo liviano, sino que también el pesado,
los mismos conductores de motocicleta, tienen que tomar conciencia, principalmente pues que no tenemos que mezclar el alcohol con el volante, ¿verdad? Aquí esto pues ha venido a causar muchas tragedias en nuestro país. Y no solamente sale lesionado el que va en estado de ebriedad, sino que de igual manera pues lesiona a otras personas que ni tan siquiera no tienen nada que ver con eso. Yo tengo pues una pequeña anécdota, una experiencia en una Semana Santa que el padre iba en total estado de ebriedad en la carretera Comalapa y se llevaba a sus 2 hijos, eran unos gemelitos, como entre 7 a 8 años de edad, esto fue hace como unos 20 años más o menos, que el señor no le pasó absolutamente nada, pero el vehículo quedó en el camellón central y los 2 hijos de él quedaron atrapados entre los hierros, se tuvo que utilizar equipo para poderlo liberar, uno de ellos lamentablemente falleció y el otro pues ingresó grave al hospital, pero el señor en total estado de ebriedad pues no le pasó absolutamente nada, pero... Ocurre a menudo. Sí, entonces tomar conciencia a la población salvadoreña que somos nosotros mismos los responsables de no mezclar el alcohol con las bebidas, el alcohol pues con el timón y sobre todo pues tener que tomar todas las medidas si vamos a ir a algún centro turístico, revisar el vehículo antes de salir de casa. De igual manera, pues, si va gente pues, en excursiones, que lleven el servicio de un guardavidas, que es muy importante. Porque aquí mucha gente pues, no lleva guardavidas en las excursiones y eso pues en algunas oportunidades viene a ocurrir pues en tragedia. Carlos, pero usted que estuvo presente en este lanzamiento de este plan, ¿qué dice la Policía Nacional Civil? Porque muchas veces es solamente con la fuerza, desgraciadamente se entiende, y habrán infracciones, habrán detenciones para estos conductores peligrosos, habrá presencia de la policía en todas las carreteras. Sí, bueno, habrá presencia, según lo manifestaba la misma Policía Nacional Civil del Departamento de Tránsito, que van a poner suficientes controles vehiculares y sobre todo pues van a tener que aplicar la ley para poder evitar cualquier tipo de tragedia. Así que hacerle el llamado a todos los conductores, ¿verdad? No mezclar las bebidas con el timón, ¿verdad? Y sobre todo pues tenemos que cuidar a los que van con nosotros mismos. Sí. Carlos, ¿se hace todavía más importante en este periodo el pedirle responsabilidad a los salvadoreños, ya que estamos en pandemia, en los hospitales, todo el personal de salud hace un enorme esfuerzo a diario por atender a los pacientes víctimas de esta pandemia, y sumar este tipo de tragedias sería muy negativo, aún más negativo. Sí, bueno, nosotros tenemos que tener todas las medidas de bioseguridad. Ya no queremos... hay pacientes por accidentes de tránsito que los tenemos que trasladar a los diferentes centros hospitalarios. Y tal vez en ese momento que trasladamos a un paciente con un trauma, tanto abierto o cerrado, por cualquier tipo de causa de accidente, ¿qué tal si en ese momento va entrando un paciente con COVID? Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos que tomar todas las medidas preventivas, principalmente pues evitar cualquier tipo de accidente, siempre manejar a la defensiva. Igual con todos los controles vehiculares, con todo el dispositivo que ha puesto el Sistema Nacional de Protección Civil, esperamos que los accidentes bajen y sobre todo pues las personas lesionadas, ¿verdad? Que ya no queremos que sigan sufriendo. Carlos, y lo más importante, y no podemos dejar de, no lo más importante, pero lo importante y que no podemos dejar de mencionarlo es a los motociclistas, porque desgraciadamente creo que nuestra audiencia coincidirá en que hemos visto muy atrevidos a los motociclistas. Es un fenómeno que desgraciadamente está llevando a muchos jóvenes a la muerte y a muchos jóvenes a los hospitales politraumatizados y sin duda los motociclistas a tener conciencia. Es preocupante porque para nosotros como comandos, a diario solamente en San Salvador
estamos atendiendo una cantidad de 7 accidentes de moto con personas lesionadas. ¿Solo en San Salvador? Solamente lo que es en San Salvador. A nivel nacional tenemos un promedio de 15 personas lesionadas por accidentes de tránsito en motocicleta. Esto pues sin dejar a un lado pues las personas que fallecen pues por el accidente de moto, ¿verdad? Y tenemos que hacerle conciencia, y la mayoría de las personas lesionadas es entre los 18 años a los 25, 28 años máximo, que son las personas pues que salen lesionadas de los accidentes de moto. Y es que hay que ser conscientes, el resultado de un accidente de motocicleta muchas veces es fatídico, porque obviamente la falta de protección, si no usan el casco, hay que decirlo, muchos motociclistas de entregas de comida rápida que los observamos cometiendo una serie de ilegalidades al momento de conducir que realmente es preocupante para los salvadoreños, y son nuestros jóvenes y a quienes les pedimos pues que tengan esa conciencia. Sí, bueno, hemos tenido que atender, es lamentable tener que decirlo, pero peatones que van en la acera, que son atropellados por los motociclistas que se suben a las aceras para poder llegar más rápido. Entonces, hacerle el llamado a todo aquel motociclista pues que respete las diferentes leyes de tránsito que tenemos en nuestro país, y sobre todo pues también tenemos que respetar al peatón, y igual pues siempre tenemos que agarrar un solo carril. La mayoría de accidentes de tránsito es porque van haciendo zigzag, ¿verdad? Si va en una vía de un carril o 2 carriles, van haciendo zigzag, independientemente, o sea de 3 carriles, pues van haciendo zigzag. De repente uno está parado en el semáforo y en ese momento cambia verde y el del vehículo, pues en ese momento arranca y ¡pum!, se aparece el motociclista, ahí es donde vienen los accidentes. Los accidentes y las víctimas. Qué lamentable, y sin duda eso no tiene otro nombre más que irresponsabilidad. Y sin duda creo que se requiere, y se ha hablado en muchas oportunidades, leyes de tránsito que sean más severas, definitivamente más severas, para castigar este tipo de hechos, porque si no tenemos conciencia, pues de alguna manera tenemos que proteger al peatón que se va conduciendo sin esperar que venga un motociclista. Es importante hablar del voluntariado, los voluntarios que se unen a comandos de salvamento. Yo en lo personal tengo un respeto y una admiración y un cariño por el esfuerzo que ustedes han hecho históricamente, y hay muchos voluntarios que se suman en este periodo. ¿No será la excepción, Carlos? Sí, bueno, este periodo pues no es la excepción, pues en esta oportunidad vamos casi con 2.000 voluntarios a nivel nacional en la operación de rescate 2021. Eso pues para nosotros nos llena de admiración, que hay muchos jóvenes que todavía pues quieren aprender para poderle servir a la población salvadoreña, y sobre todo pues lo hacen con esmero, con amor. En algunas oportunidades pues llegan como por hacer sus horas sociales, les gusta el trabajo institucional, les gusta pues las mismas capacitaciones que van recibiendo dentro de la institución, y ahí se van quedando. Y de igual manera pues hacerle el llamado a muchos jóvenes que se integren pues a comandos de salvamento o a alguna otra institución de servicio humanitario, donde ahí pues se llega a aprender para poderle servir a la población salvadoreña, y sobre todo pues es bonito ayudarle a alguien sin esperar nada a cambio. Carlos, y lo que nunca se había observado, yo he trabajado con ustedes, los he visto su trabajo por décadas, y lo que nunca se ha visto es una proyección como la que les está dando el presidente de la República, Nayib Bukele, una apuesta por el trabajo que ustedes hacen, un apoyo. De hecho, el ministro de Salud decía que ustedes van a ser uno de los grupos prioritarios para la vacuna, y el presidente de la República, que en repetidas ocasiones ha enaltecido el esfuerzo que realizan. Sí, claro. Bueno, queremos agradecerle pues tanto al ministro de Salud, de igual manera pues al presidente de la República, ¿verdad?, por los beneficios que nos están ya un par de días pues por brindar, en este caso pues con la vacuna.
Cierto, somos de primera línea, pero en segunda instancia. Pero igual, estamos a la espera de que todo nuestro personal de todas las instituciones de servicio humanitario pues nos puedan vacunar y sobre todo pues para poder seguir trabajando y siempre, a pesar de que nos lleguen a vacunar, siempre guardando todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Eso no lo tenemos que dejar a un lado para así poder evitar también cualquier tipo de contagio. Y es que hay que decirlo, comandos de salvamento no solamente es atender accidentes de tránsito, comandos de salvamento es traslado de enfermos, es un trabajo cercano que también ustedes realizan con la comunidad. Es un trabajo enorme que va más allá de la atención de un accidente o que los hemos visto presente cuando cualquier tragedia natural en el país. Sí, bueno, en el caso pues de comandos de salvamento, no solamente somos de accidentes, de igual manera no solamente somos de atención de emergencias médicas, sino que de igual manera pues trabajamos en el área preventiva, trabajamos en el área de capacitación también, en los centros escolares, en empresas, y igual trabajamos en el área preventiva, en las comunidades de alto riesgo. Es un trabajo pues enorme que cada uno de los que pertenecemos a esta gran familia, ya 60 años de servicio humanitario, y para nosotros es un orgullo pertenecer a dicha institución, que lo hacemos, le ponemos alma, corazón y vida para poderle ayudar siempre a la población salvadoreña y sobre todo pues ser mejor que el día de ayer, capacitándonos para poder atender mejor a un paciente, ¿verdad? Y para esta servidora es un orgullo conversar con usted, Carlos. Esta es su casa, esto es la entrevista M, somos Canal 10 y usted siempre será bien recibido. Un abrazo fuerte y toda nuestra gratitud para quienes conforman la gran familia de comandos de salvamento. Gracias por ese esfuerzo que estarán duplicándolo durante esta Semana Mayor. Bueno, muchísimas gracias, Marisol, y gracias pues a todo este gran equipo y desearles pues unas felices vacaciones y sobre todo pues que lo disfruten, ¿verdad? Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por habernos acompañado en una nueva entrevista de AM. Los esperamos, si Dios lo permite, el día de mañana en punto de las 6:30 de la mañana. Feliz jornada. AM con Marisol Dorado. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión.